صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. بنرحب مرة بإخواننا وأخواتنا وبنرحب بضيوفنا الأكارم. مرحبا شيخ إلياس، أهلا وسهلا. مرحبا أخ رشاد، أهلا وسهلا. مرحبا شيخ سرحان، أهلا وسهلا. مرحبا مشايخنا الشيخ آصف والشيخ محمد الشرفي، أهلا وسهلا بكم جميعا. وحللتم أهلا بين أهلكم. في الحقيقة نحن في الأسبوع الماضي أجرينا استفتاء عن الموضوع الذي نتناقش فيه اليوم، وأتى الاختيار وهو خير إن شاء الله عن موضوع تزكية النفس. وحول هذا الموضوع إن شاء الله يدور النقاش اليوم. وخلينا نسمع من الشيخ محمد الشرفي المقدمة ثم نبدأ إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el más clemente, el más misericordioso. Damos la bienvenida a todos ustedes, todos los hermanos y hermanas, y también a los mashayikh, los especialistas que están participando hoy en día. Inshallah subhanahu wa ta'ala, hoy vamos a hablar acerca de el asunto o el tema que ustedes han elegido, porque nosotros les hicimos una pregunta, ¿cuál es el tema que ustedes quieren escuchar o dialogar con los mashayikh? Y ustedes han elegido el tema de purificar el alma, la purificación del alma. Inshallah subhanahu wa ta'ala vamos a escuchar a los mashayikh ahora. inshallah. ونبدأ شيخنا بهذا السؤال، يعني يا ريت يعني يكتب على الشات ونستقبل الإجابة على الشات. هل الله سبحانه وتعالى خلق في النفوس ميل للخير فقط، أم ميل للشر فقط، أم ميل لكلا الأمرين خير وشر؟ هل خلق الله سبحانه وتعالى في النفوس ميل للخير أم ميل للشر أم ميل لكلا الخير والشر؟ ما رأيكم؟ Antes de que empiecen los mashayikh, queremos hacer una pregunta. Ustedes, esperamos que ustedes nos den la respuesta en el chat, escribiendo en el chat. La pregunta es, ¿acaso Allah subhanahu wa ta'ala creó la inclinación en el ser humano hacia el khair nada más, o hacia el bien nada más, o hacia el mal nada más? O Allah subhanahu wa ta'ala creó la inclinación en el corazón del creyente hacia los dos lados, hacia, digamos, está preparado a hacer el bien como está preparado a hacer el mal. ¿Cuáles opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? جميل. بدأت الآراء تأتينا بالعربي. منتظرين الإسباني. bien, solo o mal, solo o bien o mal, los dos. اوكي. طيب، حول هذه النقطة إن شاء الله يعني نبدأ بالشيخ آصف إن شاء الله يتفضل ليوضح لنا هذه النقطة. تفضل شيخنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Respetados hermanos y hermanas, la respuesta de la pregunta que se ha hecho, que ¿acaso el ser humano está naturalizado en el bien o solo está naturalizado en el mal, o ambas naturalezas residen en la vida del ser humano? Podemos encontrar la respuesta en el Sagrado Corán. Muchos versículos coránicos nos hablan sobre este tema y este asunto, en especial el versículo de Surat Ash-Shams, que recientemente se les ha recitado: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Se está jurando por el alma, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, por el alma y su armonía, o sea, su rectitud y su firmeza. Este versículo se refiere a que Allah Azza wa Jal ha creado el alma y Allah lo ha puesto recto, lo ha puesto firme. Y luego en el próximo versículo dice: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, que Allah Azza wa Jal a este alma del ser humano lo ha inspirado con dos capacidades: fujuraha,
la capacidad de hacer el mal, wa taqwaha, y el estado de hacer el bien. O sea que ambos estados y ambas capacidades se residen naturalmente en la alma del ser humano. Y no solo esto, sino que también Allah Azza wa Jal, para que uno no piense que uno esforzadamente está haciendo el bien o esforzadamente está haciendo el mal, para que no se piense de este punto, Allah Azza wa Jal dice, alhamaha fujuraha wa taqwaha. La palabra ilham también tiene en sí el significado de que Allah le ha enseñado cuál es el camino recto y cuál es el camino que lleva al ser humano hacia el desvío. Allah Azza wa Jal, no solo naturalmente, sino que a través de los profetas, prácticamente, y a través de los textos que fueron revelados desde el cielo, le enseñó al ser humano cuál es el camino que lleva al ser humano hacia la complacencia de Allah Azza wa Jal y cuál es el camino que desvía. Por un lado vemos que hay otras creaciones también de Allah Azza wa Jal que son más antiguas que el ser humano. Por ejemplo, los ángeles. Los ángeles fueron sido creados por la luz y es una creación más antigua de Allah Azza wa Jal. Es una criatura más antigua. En los ángeles no se encuentra el sentido y la capacidad de hacer el mal. Como dice Allah Azza wa Jal, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Naturalmente ellos han sido creados por la luz y siempre están en el cumplimiento de las órdenes de Allah Azza wa Jal. Pero en el ser humano Allah ha puesto ambas capacidades y por un lado el Shaitán y las tentaciones tratan de afectar el alma hacia el mal, con el mal. Y por otro lado los ángeles están inspirando el alma a través del bien, para que realice el bien, o sea que para que dé una señal al cuerpo y el cuerpo realice buenas obras. Ahora el ser humano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que darle prioridad al bien y tiene que controlar esa capacidad del mal que se le ha dado. Y este sacrificio y este esfuerzo es un esfuerzo muy grande, porque naturalmente el ser humano tiene ambas capacidades y ahí es que empieza el esfuerzo. Pero si uno naturalmente solo tiene una capacidad, no hay ningún esfuerzo porque naturalmente hace el bien como los ángeles. Por esta razón Allah Azza wa Jal dice en el siguiente versículo que como el sacrificio que hace el ser humano es un sacrificio muy especial, es un esfuerzo muy especial, manteniendo el control del estado del mal y dándole prioridad y promoviendo el bien. Por eso Allah Azza wa Jal menciona la morada y el favor que Allah le va a dar, la recompensa, que será bienaventurado el que purificará su alma. Y el que abandone su alma y la deje hacia las tentaciones, hacia las pasiones, será el perdedor. Este punto también lo podemos entender a través de otro versículo que se menciona en Surah An-Nazi'at. Allah Azza wa Jal dice: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. El que se extralimite, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, y le dé prioridad a las tentaciones mundanas, a la vida mundanal, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, su morada será el infierno. Y el otro versículo que sigue dice Allah Azza wa Jal: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. El que tiene el temor sobre el día en el cual se va a comparecer al frente de Allah Azza wa Jal y protege su corazón, su alma de las tentaciones, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, su morada será el paraíso. Estos versículos claramente indican el punto de que Allah Azza wa Jal en la naturaleza del ser humano ha puesto ambas capacidades. Allah le ha mostrado cuál es el camino correcto, también le ha dado el albedrío por el cual todo lo que hace el ser humano lo hace por su propia voluntad y de acuerdo a sus obras. Allah ha mencionado la recompensa que él va a tener en la vida eterna. شكر الله لكم شيخنا. بل نقول على عكس ما يشاع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. يعني الناس مفطورة بالأساس إلى الخير وليس إلى العكس. يعني نلقي باللائمة كلها على نفوسنا والحقيقة أننا نحن الذين نقصر. La hermana Rosaida قالت كلمة جميلة في الشات، قالت: nadie es perfecto en el mundo. Sí, claro que sí, muy bien. ما الذي يجعل الإنسان جيد؟ الذي يجعل الإنسان جيد هو مجهوده الذي يبذله مع نفسه. ولذلك
هذا يدخلنا في المحور الثاني مباشرة، ويدخلنا للسؤال الثاني: هل الناس صنفا واحدا في تعاملها مع أنفسها؟ كل الناس تتعامل مع نفوسها تعامل واحد، أم الناس تختلف في تعاملها مع أنفسها؟ شيخ محمد. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que cada ser humano nace con la naturaleza pura. Allah subhanahu wa ta'ala nos crió a todos nosotros, cada uno de nosotros, con la naturaleza pura. Y ahora si vamos a ver, a hacer una pregunta. Todos los seres humanos ¿se purifican? ¿O acaso que todos los seres humanos no se purifican? ¿Están en un solo lado los seres humanos o tienen caminos distintos en cuanto al tratar consigo mismo acerca de la purificación del alma? هل السؤال واضح؟ نرى الإجابات. هل الناس صنفا واحدا في تعاملها مع أنفسها أم يختلفون باختلاف العزيمة وباختلاف القدرة باختلاف الإرادة؟ ¿Son varios grados los seres humanos en cuanto a la purificación del alma o son una sola categoría, un solo grado en el mismo nivel? جميل. يختلفون. تفضل يا شيخ رشاد. يعني هل الناس صنفا واحدا أم يختلفون في تعاملهم مع أنفسهم؟ تفضل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Las alabanzas sean para Allah, Señor y Creador del universo, y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con todos sus familiares y con todos sus discípulos. No todos los seres humanos son iguales en cuanto a la manera como manejan su nafs. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis acerca de la palabra nafs, porque generalmente solo se traduce como el alma o como el ser, pero esta es una palabra más amplia que encierra varios conceptos que son un poco complicados de explicar, ¿no? El nafs, y ese es el término que vamos a usar, significa el yo, la psique, el ser, el alma, la conciencia, el ego. O sea, es la entidad interna de cada persona. Eso es lo que significa nafs. Así que en realidad existen tres tipos de personas en cuanto a la forma como manejan su nafs. Y estas son: la primera, las que luchan por controlarlo, las que luchan por mantener a raya su nafs. Las personas así son aquellas que son conscientes de que su nafs puede llegar a ser el mayor obstáculo que se le presenta en su camino de entrega, rendición y sometimiento a la voluntad de Allah. De no tener cuidado, su mismo ser puede ser el más grande enemigo que tenga en su vida. Por todo lo anterior, se preocupa por mantener su nafs, como dije, a raya, y no se descuida hasta en los más pequeños asuntos o los que tal vez se ven como insignificantes. Un sujeto con estas características no se deja llevar por sus pasiones y no permite que su nafs lo maneje de forma que solo busque saciar lo que éste le pide. Así que se convierte en una persona que reconoce el verdadero valor de esta vida y la del más allá. Por lo que, como un hábil comerciante, decide pagar el precio que sea necesario para ser merecedora del paraíso. Dijo Allah, altísimo sea, Allah ha comprado a los creyentes a cambio del paraíso. Corán 9:111. Además, esta característica hace que sea una persona que le dé la verdadera dimensión a los sucesos que ocurren en su vida. Por ello, se conforma con las cosas que logra y no se echa la pena cuando no logra un bien material. Además, no anda comparándose con los demás, menos con los que tienen más cosas que él, por lo que no envidia,
Se encomienda ante todo Allah y la prioridad en su vida es seguir el camino que Allah le trazó. Es un individuo modesto que reconoce que se puede equivocar y que los demás pueden tener la razón. Esta es una enseñanza de uno de los grandes imames, de los grandes sabios del Islam, el Imam Shafi'i, que no solamente yo soy el que tengo la verdad, o no soy, o que yo no me equivoco, sino que las personas que yo pienso que se equivocan, ellas también pueden tener la verdad. Y finalmente, una persona así que busca mantener a raya su nafs es una persona que se aferra y se apega completamente a la sunna o las enseñanzas del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. La segunda clase es la contraria, o sea, una persona que es esclava de su nafs, que es su ser la que lo maneja. Sujetos así son todo lo contrario a lo que anteriormente describimos, pues ellos solo buscan complacer los más ínfimos deseos de su nafs y saciar sus más bajas pasiones. A estos los describe Allah Altísimo sea cuando dijo: ¿has visto a esos que toman su propio ego como su Dios? Tú no eres responsable por sus acciones. Corán 25:43. O sea, nosotros los musulmanes somos llamados a someternos a la voluntad de Allah. Pero una persona que se deja llevar por las pasiones a las que lo llama su nafs, se somete a su nafs y por lo tanto lo está igualando a Allah. Y por eso es que Allah en el Corán nos dice esto, que lo toma como un Dios. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta. Estos son los que al dar rienda suelta a su nafs, caen en toda clase de faltas y pecados sin detenerse, ni siquiera les importa detenerse a pensar qué es halal y qué es haram, o sea, qué es lo lícito y qué es lo ilícito. Y para ellos, al fin y al cabo, todo es igual. Individuos como estos son aquellos a los que les agobia tener que cumplir cualquier tipo de acción, de obligación, y por ello no cumplen con la oración o con el ayuno como se debe. Es más, no cumplen ningún tipo de adoración de forma correcta. Ellos solo buscan su propio beneficio, así sea en detrimento de los demás. Por ello, su consigna principal es: el fin justifica los medios. Y la tercera clase y última es la que está entre ambos, o sea, la que está entre aquellos que buscan controlar su nafs y los que la descuidan. Esta persona está en medio, es decir, aquella persona que en ocasiones vence su propio ego, que en ocasiones vence a su nafs, pero en otras ocasiones es vencida por él mismo. Esta clase tal vez sea a la que la gran mayoría de personas pertenecemos. Por desgracia, es un estado muy peligroso, porque el hecho de que sepa que se puede controlar el nafs y que logre hacerlo, lo expone al descuido. O sea, una persona se puede confiar, dice, o sea, en un momento determinado, su nafs le pedía cometer algún pecado, pero entonces él lo controló y no lo hizo. Entonces se confía y piensa que, como puede controlarse, no en ningún momento puede o no va a ser víctima, digamos, de un error o de caer en el pecado. Y se equivoca la persona que piense que al tener el control de su nafs está segura. Esta confianza es la perdición total y por eso es que el individuo debe estar haciendo una revisión intensiva de su ser a todo momento para que pueda hacer los ajustes necesarios. Y con esto espero haber respondido la pregunta, inshallah. إذا الناس تختلف. هناك من وصل إلى درجة من التحكم الكامل في نفسه وأصبح في مصاف الملائكة، يعني هو الذي يدير نفسه إدارة كاملة. وهناك من يترك نفسه لنفسه، يعني هو يتبع نفسه وهواه، فهو أصبحت عنده الإله. ومعظم من رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا هم ينحصرون في القسم الثالث، يعني ننتصر على أنفسنا لما يبقى عندنا عزيمة، ثم تنتصر علينا نفوسنا حينما تخفت هذه العزيمة. يعني النصف الثالث هذا هو أكثر البشرية أو أكثر من يخافون رب العالمين هم في هذا المحور، يعني وهذا هو التي قالته الأخت، هذا هو الشيء الطبيعي. لكن السؤال: هل الله سبحانه وتعالى يرضى لنا أن نبقى في هذه المرحلة أم يريد منا شيئا آخر؟ هل الله سبحانه وتعالى لم يرسل لنا معينات من أجل أن ننشط وننتصر على هذه النفوس،
أم نظل طوال عمرنا نجاهد في دفع السوء من نفوسنا؟ ولذلك هذا يدخلنا في المحور الثالث في لقاء اليوم، ويدخلنا إلى السؤال الثالث أيضا: ماذا يريد منا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هل يريد منا أن نستسلم لنفوسنا أم نقاوم نفوسنا وننتصر عليها؟ ماذا يريد منا رب العالمين؟ En cuanto a la gente, como dijo el Sheikh Rashad, son de tres clases. Algunos pueden controlarse y purificarse hasta llegar al nivel de los ángeles, que pueden controlarse totalmente a sí mismos y purificarse a sus corazones, a su carácter. En cambio, otros se descuidan por completo. Esta es la segunda clase. La tercera clase es aquellas personas que se esfuerzan para purificarse a sí mismos. A veces caen en el pecado y a veces se esfuerzan para purificarse, para mejorar y para poder controlar a sí mismos. Esta clase, la tercera clase, es la mayoría de la gente. Pero, ¿acaso Allah subhanahu wa ta'ala nos mandó y nos enseñó algunas maneras con las cuales podemos mejorar a nosotros mismos purificándonos o no? Allah subhanahu wa ta'ala quiere que nos purificamos y que podamos controlarnos y que nosotros podamos purificarnos a nuestras almas, y nos enseñó cómo podemos hacerlo. Esta es la pregunta que necesitamos una respuesta. نعم، جاتني إجابة، لكن أنا عايز أسأل كمان سؤال على الإجابة اللي جاتني. ما هو الدليل أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن ننتصر على أنفسنا أو يريد منا أن نجاهد على أنفسنا؟ شو هو الدليل؟ ¿Cuál es la prueba y la evidencia de que Allah subhanahu wa ta'ala quiere que nosotros nos purifiquemos a nosotros mismos? ¿Cuál es el dalil del Corán y del Sunnah? اللي بيقولوا إيه: لو شاء ربنا لنا نهتدي لهدينا. هل هناك شيء فعلا أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى أو أوحى به رب العالمين سبحانه وتعالى من أجل أن يعيننا على هذا، على أن ننتصر في هذه المعركة؟ نعم، وهذا ما يجيب عنه فضيلة الشيخ إلياس عن عناية القرآن الكريم والسنة المطهرة بتزكية النفس. تفضل شيخ. شيخ إلياس. شيخ إلياس أنت معنا؟ طيب، نلجئ نقطة الشيخ إلياس إلى أن نتبين أين هو. طيب، هل أن الإنسان فقط هو الذي بحاجة إلى هذه التزكية أم مجموع الأمة بحاجة إلى هذه التزكية؟ يعني هل هي معركة الإنسان مع نفسه أم هي معركة أكبر من ذلك؟ Dado que el Sheikh Elias no está con nosotros, vamos a hacer otra pregunta: ¿acaso el individuo necesita purificarse? ¿Cada persona necesita purificarse nada más? ¿O acaso la nación entera, toda la comunidad también necesita la purificación del alma? إن شاء الله سنوضح النقطة. نحن لن نترك النقطة أخت رسيدة إن شاء الله، لكن فقط نتواصل مع الشيخ أين ذهب، ونريد الجواب على هذه النقطة أيضا لأنها مهمة. هل هي معركة بين الإنسان ونفسه أم معركة بين مجموع المسلمين ونفوسهم؟ La primera pregunta, inshallah, subhanahu wa ta'ala, cuando vuelva a comunicarse el Sheikh Elias, va a responder la primera pregunta. Ahora, esta pregunta: ¿acaso que todos los musulmanes necesitan purificar a sus almas o solamente cada individuo consigo mismo?
جميل. جميل. مجموع المسلمين من نفوسهم. طيب تفضل شيخ سرحان، هل الأمة بحاجة إلى تزكية الناس لنفوسها؟ Bueno, hemos estado viendo un poco sobre la importancia de la purificación y su rango en el din, y en cuanto a su gente que están apegados a él con conocimiento. Ellos son el espíritu que dan vida a esta nación, inshallah. En tal sentido, el mártir Hassan al-Banna dijo: es imposible que una nación se levante sin un verdadero despertar de las almas y de los sentimientos. Para esto puede agregar: lo primero que nos importa es el despertar espiritual de los corazones, y no nos concierne hablar de otra cosa y no irnos por las ramas, sino que ya vimos que la medicina para nuestra nación es una sola cosa: curar las almas y mejorar la situación de la gente. Entonces demostró que la medicina de nuestra nación es una palabra: el tratamiento de las almas y la evaluación de la moral de las personas. Por la sabiduría divina de Allah Todopoderoso, requirió que el proceso de purificación se vincule a tu voluntad de cambiar y dar los primeros pasos. Allah Subhanahu wa Ta'ala dice: Dios no cambia a un pueblo hasta que ellos cambien lo que hay en sus corazones. Y también dice el Todopoderoso Subhanahu wa Ta'ala: y a quienes siguen la guía, Él les incrementará su fe y les facilitará obrar piadosamente. Y el orden, subhanallah, que sigue esta ley, indica que aquellos que comenzaron por buscar ser guiados, lograron la guía. Y Dios les aumentó su guía, facilitarles obrar piadosamente. Y la piedad es un estado en el corazón que nunca lo deja librado a la persona a su suerte, sino todo lo contrario, lo hace sentir que Allah lo está observando en todo momento y teme caer en su ira, buscando así su complacencia y temeroso de que Dios lo encuentre en una situación fuera de lugar que él no acepta. Sus siervos, cuando son guiados, están anhelantes de la complacencia divina. También el Todopoderoso dice en el Sagrado Corán, según la palabra de Musa alayhi salam, de Moisés alayhi salam: y cuando se alejaron de la verdad, Allah desvió sus corazones, alejándolos de la guía. Ciertamente Allah no guía a los corruptos. Esto quiere decir que después que negaron toda forma de guía, Allah los desvió para siempre. Dios, Allah, perdón, enaltecido sea, dice también: quien cumpla, cobrado salvo Allah, y quien sea avaro y crea que puede prescindir de Allah y de miente lo más sublime, no le impediremos transitar por el camino del mal. Las dos llaves están en tu mano y los dos caminos están frente a ti. Tú solo tienes la opción dentro del marco de la voluntad divina de Allah Subhanahu wa Ta'ala. En el Hadith Qudsi sobre el Señor Todopoderoso Subhanahu wa Ta'ala, él un codo, y quien se acerque a mí un codo, yo me acercaré a él un brazo. Si se acerca a mí caminando, yo lo haré corriendo. Esto quiere decir que si eres sincero en dar los primeros pasos para purificar tu alma, buscando la complacencia divina, lograrás el objetivo que Allah Todopoderoso dice: en cuanto a quienes creyeron y se aferraron a Allah, Él tendrá compasión de ellos, les agraciará y los guiará por el sendero recto. Y dice Subhanahu wa Ta'ala: ciertamente Allah guía a los creyentes por el sendero recto. Así que apúrate, levántate con determinación y trabaja seriamente para cambiar y reformarte con la ayuda de tu Señor. Incluso en este primer paso, Allah Subhanahu wa Ta'ala dice: y si no fuera por la gracia de Allah y su misericordia, ninguno de vosotros podría purificarse jamás de sus pecados. Pero Allah purifica a quien quiere, perdonando sus pecados y guiándolos por el sendero recto. Y Allah wa'ala. جزاك الله خير شيخ سرحان. يعني مجموع الناس ومجموع أخلاق الناس
الله سبحانه وتعالى من أجله يرسل الرسل. يعني حينما شاع في الناس مرض من الأمراض، الله سبحانه وتعالى يرسل الرسول من أجل أن يطهر الناس من هذا المرض، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس حنفاء ويريد أن يرى الناس حنفاء. وهذا يدخلنا في الجواب على السؤال السابق. يعني الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ مهمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين الناس هي ماذا؟ قال هل هو الذي سبحان الله، ودخل الشيخ إلياس، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. شيخنا الشيخ إلياس، شيخ، نحن ننتظر منك المداخلة الأولى، عناية القرآن الكريم والسنة المطهرة بتزكية النفس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين ذهبت يا رجل؟ وصلي وسلم سيد الآخرين سيدنا وعلى صحبه وناسنا على إخلاصنا إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Y la cuestión de que ha sido leída hoy, en la cual Allah jura por 11 veces, jura 11 veces, que ciertamente Allah subhanahu wa ta'ala la inspiración al o شيخنا عفوا، عندكم مشكلة في هل هناك حل؟ لا نسمع شيئا. muchas partes y las cuales mencionan las almas particulares. Así que el Corán o a la purificación. Y si empecemos a hablar del libro del Hamd, las Allah, en las cuales se menciona que persona cuando ven el Corán tiene que alabar a Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alabanza a el Señor del mundo. Es conocer, alabar con el reconocimiento de su poder. Ya en sí es el primer camino hacia la purificación del alma. El reconocimiento de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Es cierto que reconoce la misericordia llevará misericordia. طبعا عفوا شيخنا، الصوت يتقطع جدا، يبدو أن عندك مشكلة في الإنترنت، يعني سامحنا، سنترك مجال أن تصلح العطل وننتقل إلى نقطة أخرى، وهي يعني في موضوع التزكية نفسه. يعني لأن الإسلام يتميز بأنه يعني يتحرك تحركا عمليا،
لا فقط يتحدث عن مجموعة من المعاني. فلذلك حينما تحدث القرآن الكريم لم يتحدث عن نفس واحدة في القرآن الكريم، وإنما تحدث عن مجموع مواصفات لمجموع نفوس تختلف بحسب أحوال أهلها، وتختلف بحسب مجهود الإنسان مع نفسه. فخلينا نسأل هذا السؤال: ما هي أنواع النفس في القرآن الكريم؟ ما هي أنواع النفس التي تم ذكرها في القرآن الكريم؟ شرفي. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando habló en el Sagrado Corán acerca de la purificación del alma, no solamente mencionó la purificación del alma de cada individuo sin haber hablado acerca de Allah subhanahu wa ta'ala, también habló acerca de toda la umma, toda la nación, toda la comunidad que debe purificarse. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las clases de las almas o del nafs en el Sagrado Corán? جميل. النفس المطمئنة، اللوامة الأمارة بالسوء. طيب، حول موضوع النفس وأنواعها في القرآن الكريم إن شاء الله يحدثنا الشيخ آصف. تفضل الشيخ آصف. No. Si nos enfocamos en el Sagrado Corán, encontramos que hay muchas cualidades que se mencionan en el Sagrado Corán al respecto del nafs. Básicamente son tres, como estamos viendo en el chat, aunque hay otras cualidades también. Por ejemplo, en Suratul Kahf nosotros encontramos cuando les dijo a Khadir, a Musa alayhi salam, aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs. Pero básicamente son tres clases de nafs y de almas que se mencionan en el Sagrado Corán: al-nafs al-ammara bis-su', al-nafs al-lawwama o al-nafs al-mutma'inna. Estas son las tres clases. Pero viendo estas tres clases, que no nos confundamos que hay diferentes nafs, sino que el nafs, el alma, solo es uno. Ese estado interno solo es uno, pero las cualidades cambian por el tarbiya, o sea, por el cuidado que se le da, por el ambiente en el cual vive, las cualidades cambian. De igual manera como la fe, al-imanu yazidu wa yanqus, se aumenta y se disminuye la fe. De la misma forma, el alma, de acuerdo al ambiente, de acuerdo al cuidado que se le toma, también sus categorías, sus niveles suben y bajan. Entre ellas, tres clases básicamente se mencionan en el Sagrado Corán. La primera clase es Nafs al-Ammara bis-Su. Esta clase se menciona en un versículo del Sagrado Corán. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán el dicho de Zaliha o Yusuf alayhi salam: wa ma ubarri'u nafsi, no considero que mi alma es una alma pura. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su, el alma suele ordenar el mal. ¿A qué se refiere? Se refiere a que cuando el shaitán, por sus susurros o por las tentaciones, el alma se afecta con los malos sentimientos o con el estado del mal, el alma promueve al ser humano realizar obras inmorales, actos inmorales. Y esto lo encontramos en otros versículos también, en los cuales se menciona una obra o un pecado que se realizó y fue atribuido hacia el nafs. Por ejemplo, en la historia de Qabil y Habil, فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ, o sea que por el nafs, él se dirigió hacia su hermano con malas intenciones. De la misma forma, en la historia de Yusuf alayhi salam, Yaqub alayhi salam, ¿qué es lo que le dio a sus hijos? قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا. Eso quiere decir que el nafs, por el nafs, cuando ya está afectado por los susurros del shaitán y por las tentaciones, da una señal al cuerpo para realizar malas obras. El profeta alayhi salatu wassalam, en un relato, le pregunta a sus compañeros: ¿cómo consideran ustedes a un compañero, a un amigo, que si ustedes lo tratan bien, bondadosamente, lo respetan, lo aman, lo tratan cariñosamente, y él, en cambio, le responde tratándolos mal, tratándolos de una forma inadecuada? ¿Cómo lo consideran?
los compañeros del profeta alayhi salatu wassalam respondieron que sería el peor compañero, el peor amigo. El profeta alayhi salatu wassalam dice que asimismo es el nafs, que si ustedes van a seguir sus señales, él los va a llevar hacia el desvío. Y si ustedes, al nafs ammara bisu, si van a hacer lo contrario de lo que le diga y van a hacer el bien, entonces serán guiados. Esto indica que el nafs ammara bisu ordena y da la señal al cuerpo para realizar malas obras. Por esta razón es que en la vida del profeta alayhi salatu wassalam y en las súplicas del profeta alayhi salatu wassalam encontramos ruegos y súplicas en las cuales el profeta alayhi salatu wassalam dice: Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi. Oh Allah, te pido que me protejas del mal de el nafs. Esta es la primera categoría, la primera clase, al nafs al-ammara bisu, el alma que ordena el mal. La segunda categoría es al-nafsul lawwama. Esta categoría, esta clase también se menciona en un versículo de Suratul Qiyamah: La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama. Al-nafsul lawwama se refiere al alma que se reprocha o reprocha al mal obrador. Cuando se obra mal o cuando se realiza un pecado, ese nafs nos hace sentir a nosotros que hemos realizado una mala obra, nos debemos de arrepentirnos. Hasan al-Bisri, rahimahullah, dice que el que realmente es un musulmán y es un creyente, él lleva el nafsul lawwama, o sea, siempre y cuando realiza una mala obra, un acto inmoral o desobedece a Allah Azza wa Jal, su corazón y su alma, que es lawwama, lo reprocha y le dice que has cometido un error, un pecado, te debes arrepentir. De la misma forma, en el día del juicio final, también al nafsul lawwama, o sea, el alma le hará sentir al ser humano, si habrá hecho el bien, le hará sentir que ojalá que hubiera hecho más bien, más buenas obras para ver más altas recompensas en el día del juicio final. Y si habrá hecho el mal, también le va a hacer sentir y le va a hacer lamentarse por el mal que habrá hecho en la vida mundana. Y esta cualidad, este nafs, tener esta cualidad es una virtud para un creyente, porque siempre y cuando realiza una obra que va hacia la descomplacencia de Allah Azza wa Jal, él tiene una señal y una alarma en su corazón, lo alarma y le hace sentir lamentado y lo lleva hacia el arrepentimiento. ¿Y por qué Allah Azza wa Jal menciona al nafsul lawwama en Suratul Qiyamah? Porque como en el día del juicio final se evaluará al ser humano, de la misma forma en esta vida mundana, a través del nafsul lawwama uno puede evaluar sus obras. Por eso es como una ventaja que el creyente tiene en su vida. Y el rango más alto del nafs es el tercero, la tercera clase, que es nafsul mutmainna. Nafs mutmainna se refiere al alma que está en paz. Se refiere, y este estado y esta cualidad es la cualidad más alta del alma, que siempre está en paz. En paz se refiere a que siempre está sometida a la voluntad de Allah Azza wa Jal. En momentos favorables está agradeciendo a Allah Azza wa Jal y se siente ese sentimiento en el corazón. Y en momentos como los días que estamos viviendo, el nafs mutmainna siempre se siente sometida a Allah Azza wa Jal y se siente con paciencia, o sea, logra obtener la paciencia y mantenerse con paciencia y siempre está conforme de la forma que Allah Azza wa Jal la mantenga. Por esta razón se ha alabado a esta clase del nafs mutmainna, y en el Sagrado Corán se ha dicho: Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, cuando uno fallece se le dice a esa alma de paz, nafs mutmainna, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyya, regresa hacia tu Señor, hacia Allah Azza wa Jal, que Allah esté complacido contigo y tú estés complacido con Allah Azza wa Jal, entra entre los siervos de Allah y entra en el paraíso. Estas son las tres clases del alma que básicamente se menciona en el Sagrado Corán: nafs ammara bisu, el alma que ordena el mal; nafs lawwama, el alma que reprocha cuando se realizan malas obras; y nafs mutmainna, el alma de la paz. شكر الله لكم شيخنا. طيب أنا أريد أن أطرح سؤالا الشيخ أجاب عنه في أول الكلمة: هل لكل إنسان نفس واحدة؟
يعني أنا علي نفس مطمئنة خلاص وانتهى الأمر، كسبت معركتي، أم أن الإنسان ومجهوده مع نفسه توصف نفسه؟ هل الإنسان له نفس واحدة أم النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة موجودة في داخل كل واحد منا؟ Sí, quiero hacer una pregunta y la que respondió el Sheikh Asif, y menciono que ¿acaso el nafs es cada uno de nosotros tiene una sola clase de nafs o tiene varias clases? Las tres puede tener uno de nosotros. Digamos, tiene una situación del alma, un estado del alma, o podemos tener varios estados del alma. Nosotros, cada uno de nosotros, puede tener varios estados del alma o no, o solamente un solo estado, una sola clase de alma. جميل، وصلت أول إجابة وأنا يعني أثني عليها وأكتفي بها. نعم، تتقلب النفس. قد يكون الإنسان هو نفسه مطمئنة في موضوع الصلاة تماما إن شاء الله، لكنه في مواضيع أخرى هو ضعيف فيها، فهو يجاهد نفسه ونفسه تجاهده. وقد يكون في موضوع آخر نفسه فيه أمارة بالسوء، فهو الإنسان نفسه ومجهوده مع نفسه. ولذلك ينبغي أن نعطي ضوء أكبر على موضوع النفس. ما هي النفس؟ ما هي مواصفات النفس التي جبلت عليها والتي وصفها لنا القرآن الكريم؟ وهذا إن شاء الله ينقلنا إلى أخونا الأخ رشاد. تفضل. Bien, después de que ya hemos hablado varias cosas respecto al nafs, es hora de que conozcamos las características de este nafs. El nafs que Allah Altísimo Sea depositó en cada uno de nosotros tiene varias características que llegan a ser contradictorias entre sí. Por ello, es una obligación para cada musulmán que busque cultivar en su ser toda virtud y que deje de lado aquellas que lo llevan a la bajeza. Dentro de las características que tiene el nafs, podemos mencionar la primera de ellas, y es importante que prestemos atención, que la podemos conocer como la dualidad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues Allah Altísimo Sea nos dijo en el Corán: por el alma y su armonía, Dios le enseñó al ser humano a distinguir entre el pecado y la conciencia de Allah. Será bienaventurado quien purifique su alma, apartándola de los pecados, pero será un desventurado quien la abandone a sus pasiones. Corán 91, 7 al 10. Allah declara en estos versos que Él dispuso en el nafs de cada persona la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Decreto que hace que cada uno de nosotros sea responsable de sus actos y por lo tanto seremos juzgados el día del juicio en base a nuestras acciones, al esfuerzo que hayamos realizado para contener nuestro nafs. De lo anterior, logramos entender que quien se afana por hacer un cambio positivo en su ser, en su nafs, es un individuo que busca purificarlo, mientras que quien es negligente con su nafs, pues lo impurifica. Por ello, Allah Altísimo Sea dijo: todo mal que te aflija es consecuencia de tus propias acciones. Corán, capítulo 4, 79. Esto porque al escoger o tomar una decisión que nos aleja del buen camino, nos acaece el mal. La dualidad, o sea, esta dualidad entre ser conscientes del bien y del mal, es algo natural y propio del ser humano. La segunda característica que hablaremos hoy es la responsabilidad. Dijo Allah: Dios no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Corán, capítulo 2, versículo 286. En el mismo momento en el que Allah decretó la dualidad en el nafs, o sea, la capacidad de escoger entre el bien y el mal,
dictó al mismo tiempo que le facilitaría los medios a la persona para que logre alcanzar lo que su nafs elige. Además, el ser humano solo es juzgado por lo que hace y no por las cosas que piensa o que su nafs le pide o insinúa. Dijo Allah, altísimo sea, lo que manifiesten en público y lo que oculten en privado, Dios les pedirá cuenta por ello. Corán, capítulo 2, versículo 284. La tercera característica es la subyugación. Esto quiere decir que el nafs de cada uno de nosotros busca ser complacido, por lo que trata de subyugarnos, de agarrarnos, de hacer, ordenarnos a sus deseos, y para ello se vale de engaños, haciéndonos ver que pecar no es grave, pero al mismo tiempo hace que nos olvidemos de las consecuencias que acarrea el mal proceder o el pecado. Alá nos recuerda este hecho en la historia de los hijos de Adán, Caín y Abel. Ya el sheikh anterior nos había hablado de ello, nos había recitado este verso en el que Allah Altísimo sea dijo, pero su ego, su nafs, lo llevó a Caín a matar a su hermano, por lo que se arruinó a sí mismo. El imam al-Qurtubi, explicando este verso, dijo, su nafs le hizo ver que matar a su hermano era algo leve, o sea, que era algo como si nada, que era fácil y que no tendría consecuencias. O sea, imagínense lo peligroso que es el nafs. De no tener cuidado, nos puede llegar a amarrar, a subyugar a tal nivel que nos engaña y podemos caer en graves pecados pensando que son leves o que no tenemos nada que perder. La cuarta característica es que embellece las malas acciones. Como vemos, todas tienen una relación entre sí. Todas estas características que hemos hablado tienen una relación entre sí, y es que el nafs busca engañarnos. Entonces, embellece las malas acciones. El nafs embellece las malas acciones tratando de engañar a la persona, haciéndole ver lo malo como bueno y lo contrario también. Dijo Allah en la historia del samaritano, de Moisés y del samaritano, Moisés dijo, y tú, samaritano, ¿qué has hecho? O sea, sabemos que el samaritano había hecho este becerro de oro para que la gente lo adorara, ¿no? Entonces, al responderle a Moisés, dijo el samaritano, vi algo que ellos no pudieron ver. O sea, yo entendí cosas que ellos no lograron entender. Entonces tomé un puñado de la tierra de las huellas que dejó el mensajero y lo arrojé sobre las joyas cuando se fundían. Así me lo sugirió mi alma. O sea, él hizo este becerro, él hizo volver a la gente a la adoración de ídolos, pensando que esa acción era buena, insinuándolos incluso que eso era lo que el mismo Moisés les estaba enseñando. Entonces, eso es la forma como nuestro nafs busca engañarnos por medio de hacernos ver las cosas malas como buenas. Y por último, o de las últimas características que vamos a hablar, es el susurro, el waswas. El susurro es aquella vocecita que nosotros escuchamos en nuestro interior. Y es lo que nuestro nafs nos susurra o nos induce. Y puede ser bueno, pero también puede ser malo. O sea, nuestro nafs nos puede a nosotros infundir el bien como nos puede infundir el mal. Y es aquí, en el susurro que nosotros, o las vocecitas que nosotros escuchemos en nuestro interior, esa que nos dice, haz esto, o no haz esto, o pide algo, o compórtate de tal manera, es ahí donde nosotros vemos el fruto del esfuerzo que cada uno de nosotros dedique a la purificación de su nafs. Es decir, si la persona está comprometida en la purificación de su nafs, obviamente que su ser lo invitará a que haga cosas buenas. Mientras que si es una persona descuidada,
pues el susurro o las vocecitas que escucharán serán tendencias que lo lleven a cometer malas acciones. Y de esta manera, pues, terminamos con las características del nafs. Entonces, son 5 de las que hablamos: la dualidad, la responsabilidad, la subyugación, el embellecimiento de las malas acciones y el susurro. تفضل يا شيخ. شكر الله لكم حبيبي. يعني ما حدا يقول ما بقدرش، لأن الله سبحانه وتعالى حينما كلف فهو يعلم أن الإنسان وهذا جواب على كثير جدا من التساؤلات. الحقيقة بقي عندنا أهم نقطة في لقاء اليوم، وهي كيف نستطيع أن نغير نفسنا إلى الأفضل. وهذا يكون بشيئين، يعني سامحوني إخوانا في الشات، هذا يكون بشيئين: الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ومحاسبة النفس. إن شاء الله نسمع الاستعانة بالله مع الشيخ سرحان أولا، ثم أنا أنتقل إلى الشيخ إلياس إن شاء الله في محاسبة النفس. تفضل شيخ سرحان. الميكروفون شيخ سرحان. Ahí. Bismillahirrahmanirrahim. Uno de los medios para purificarse es buscar la ayuda de Allah para corregir el alma. La súplica es una de las formas más importantes, o sea, el dua es una de las formas más importantes que purifican las almas. De hecho, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dice: la súplica es la adoración. La súplica es la adoración. Y el dua es como un dispositivo que siempre carga el corazón con fortaleza y con ternura y bondad. Es una parte que le recuerda a la persona acerca de su creador, glorificado sea, y su debilidad como ser humano, y refugiarse en él de sus enemigos, entre esos enemigos está su propia alma propensa al mal, al-nasa al-maratobisu. Observamos que la grandeza de Siddiq, radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él, al aprender a purificar el alma, que según Abu Huraira, radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él, narró que Abu Bakr Siddiq le dijo al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam: indícame algo para decir al amanecer y al anochecer. Y le dijo: oh Señor, conocedor de lo oculto y lo manifiesto, creador de los cielos y de la tierra, Señor de todas las cosas y su dueño, testifico que no hay Dios único, o sea, Allah, que tú, y busco el refugio de ti del mal de mi alma y del mal de Satanás. En el hadiz de Abu Rashid al-Hadrami dice: me refugio en cometer algo malo o un daño a un musulmán. El imam Ibn al-Qayyim dice en un hadiz que incluía buscar el refugio del mal, sus causas y su propósito, ya que todo mal proviene del alma o de Shaitán, en la educación del alma, del nafs. Y esta súplica no fue lo único que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó. Recomendó también a sus compañeros como una forma de autoeducarse, sino que hay capítulos acerca de la súplica de los libros de hadices que son un verdadero tesoro. El imam Ibn al-Qayyim dice del tratamiento del alma: Allah, que se complazca de él, radiyallahu anhu, se aconsejaban entre sí para aferrarse a este principio de la educación de las almas, tarbiyatun nafs. El gran mufti de la Meca, el gran tabi' Ata ibn Abi Rabah, dijo: Taús me dijo, pida lo que pidas a alguien que cerró sus puertas y puso un velo en la puerta, es mejor que le pidas, y te ordeno rogarle y a quien te garantiza que responderá tu súplica. Uno de los motivos para que la súplica sea respondida es alimentarse en forma halal, elegir el momento adecuado para rogar, precediéndolo con elogios a Allah, o sea, alabanzas a Allah y elogios a Allah,
no pedir cosas incorrectas como la ruptura de los lazos sanguíneos o familiares u otras razones fuera de lugar. Un hombre se acercó al gran Tabi Yemeni, que el Hafid Taús el Pisani le dijo: ruega a Allah por nosotros. Él quería que rogase por él, ya que Allah respondía a sus súplicas. Y él le dijo, con todo temor y con humildad ante Allah: rueguen ustedes por mí. Y lo que el Tabi Thabit al-Bannani nos cuenta, cuando hablamos de Tabi, estamos diciendo la generación que le sucedió a los Sahaba y que tuvieron contacto con ellos. El Tabi Thabit al-Bannani nos cuenta acerca de uno de los sirvientes diciendo: sé cuanto mi Señor Todopoderoso me responde. Y comentó, se sorprendieron por lo que dijo y le dijeron: ¿sabes cuándo tu Señor te responde la súplica? Dijo: sí. Y dijeron: ¿cómo es que sabes esto? Dijo: mi corazón se estremece, mi piel se eriza, mis ojos se colman de lágrimas, y Él me inspira a suplicarle. Y Él me inspira a suplicarle. Entonces sé que Él me está por responder la súplica. Estos secretos, en su conjunto, no se apartan de lo que Taús resumió cuando respondió y confirmó que si inspiró la súplica, entonces la respuesta viene con ella. Esto es parte de las maravillas de la súplica. La súplica de uno de los Tabi' Talik ibn Habib dijo: te pido sobre el conocimiento de quienes te temen, el temor de quienes obran por ti y la certeza de quienes se encomiendan a ti. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى هي باب كبير من أبواب حصول الإنسان على الخير، لكن هناك مجهود ينبغي أن يصاحب الاستعانة، وهي المحاسبة الفعلية للنفس والوقوف عليها، وهذا ما نتفضل به الشيخ إلياس. تفضل يا فندم. شيخ إلياس. طيب، العلماء، الشيخ محمد الشرفي، العلماء تحدثوا عن مجاهدة النفس في حلقات، وأنا لا أريد أن أطيل، أنا فقط أتحدث فقط عن مقام أن يحاسب الإنسان نفسه فقط. مقام محاسبة النفس هو أن يعقد الإنسان مع نفسه وقفة، يقف مع نفسه وقفة، وهذا هو المسنون وهذا هو المشروع، أن يحاسب الإنسان نفسه أكثر من محاسبة الشريكين. هذا ما جاء في الأثر، يعني يقف الإنسان وقفة جادة مع نفسه، يرى نفسه على ما هي عليه تحديدا، ثم يعقد معها اتفاق يحاسبها: ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بقولتي؟ ماذا أردت بفعلتي؟ حتى يكون الإنسان يعني صريح تماما مع نفسه، وهذه نقطة مهمة جدا في تزكية النفس. Cada uno de nosotros debe preguntarse a sí mismo, debe juzgar a sí mismo, ¿por qué yo hice tal cosa? Esto nos ayuda mucho para purificar a nuestras almas, para purificarnos a nosotros mismos. Debemos preguntarnos, ¿por qué yo hice tal cosa? ¿Por qué motivo yo dije tal palabra? ¿Por qué motivo yo pensé de este modo acerca de fulano o de fulano? Así, nosotros mismos debemos rendirnos cuenta, debemos juzgarnos a nosotros mismos para poder mejorar nuestro carácter y nuestras características o de nuestras almas. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الكيس، ما معنى الكيس؟ الذكي الفطن. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ما معنى دان نفسه؟ يعني حاسبها. الإنسان الذكي هو من هو اللي بيقف لنفسه بالمرصاد، هذا هو الإنسان الذكي. قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أما الذي يترك نفسه ويسير وراء نفسه هذا يسمى العاجز. هو عاجز فهو لا يستطيع أن يقول لنفسه لا، يعني ليس عنده كامل قدرة وإرادة على نفسه أو سيطرة على نفسه، عشان هيك يعني يتبع نفسه، يعني مش عايز وجع راس مع نفسه حتى مع نفسه. قال: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
nos indica este sentido, este asunto muy importante. Cuando dijo al-Kayyis man dana nafsa, el astuto, el inteligente verdaderamente, la persona que tiene conciencia, es aquel que pregunta a sí mismo, que juzga a sí mismo y que se prepara para encontrarse con Allah subhanahu wa ta'ala estando purificado. Y al-ajiz man atba'a nafsahu hawaha, la persona débil es aquella persona que sigue sus pasiones. وتمنى على الله الأماني, y sigue teniendo deseos sin hacer nada. Dice, yo quiero mejorar mi alma, mi carácter, y no está haciendo nada, no se está esforzando. ولذلك يعني هذه التزكية لها مراحل ولها أشياء، وهذا ما نفرد له إن شاء الله لقاء خاص. نحن فقط أردنا اليوم أن يعني نرسخ هذه الفكرة، لكن تحديدا قضية مراحل تزكية النفس، هذا إن شاء الله نفرد له لقاء خاص. يعني نحن نشكر لكم جميعا الحضور، وللأسف لن نستطيع أن نجيب على أسئلة، وصلتنا كثير من الأسئلة، وجزاكم الله خيرا جميعا إن شاء الله. ونختم اللقاء بدعاء مع الشيخ عاصف إن شاء الله. La purificación del alma, hay muchas maneras y muchas escalas y niveles para poder purificarnos y purificar nuestras almas. Inshallah subhanahu wa ta'ala vamos a hablar acerca de esto en una charla especial, en un encuentro especial, inshallah subhanahu wa ta'ala. تفضل شيخ آصف. نعم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Oh Allah, te agradecemos por darnos la oportunidad de participar en este encuentro, escuchar uno de los temas más importantes que has mencionado en tu sagrado Corán. Oh Allah, purifica nuestros corazones, purifica nuestras almas. Tú has dicho en el sagrado Corán que triunfará aquel que se purificará. Oh Allah, haz que todos nosotros seamos entre los triunfantes. Oh Allah, concédenos con el triunfo y el éxito, tanto en esta vida como en la vida eterna. Oh Allah, guíanos hacia el camino de tu complacencia. Oh Allah, haz que cada momento nuestros corazones estén ocupados en tu grandeza, oh Allah, en tu recuerdo. Oh Allah, concédenos con el consuelo, con la tranquilidad. Oh Allah, perdona nuestros pecados. Oh Allah, concédenos con tu misericordia, con tus bendiciones en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros hijos, en todos los hermanos y hermanas que han fallecido, en todos los hermanos y hermanas que están participando con nosotros, en todos los hermanos y hermanas que no han podido participar. Oh Allah, cura a los enfermos. Oh Allah, cura a los enfermos. Oh Allah, concede a nuestros hijos con tus bendiciones. Oh Allah, denos una vida bendecida. Oh Allah, una vida llena de piedad, llena de taqwa. Oh Allah, purifica nuestros corazones, nuestras almas. Oh Allah, concédenos con todas tus bendiciones a través del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Jazallahu anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا جميعا. وبنعتذر على العطل اللي كان عند الشيخ إلياس. إن شاء الله نحن إن شاء الله عندنا يوم الثلاثاء لقاء خاص مع الشيخ منير إن شاء الله. سيكون عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، يعني سيشرح فيه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى شرحا وافيا. ثم الأربعاء إن شاء الله سيكون معنا موعد عن مراحل مجاهدة النفس أو تزكية النفس، بحيث أن احنا يكون الموضوع إن شاء الله طرحناه وأجبنا على كل نقاطه. شكر الله لكم جميعا. بنشكر فضيلة الشيخ سرحان، فضيلة الشيخ محمد الشرفي، فضيلة الشيخ آصف، أخونا الأخ رشاد، هو اعتذر منذ قليل وخرج إلى العمل، وبنعتذر عن نيابة عن الشيخ إلياس. وشكر الله لكم جميعا، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله الأسئلة سنجيب عنها في لقاء الأربعاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا جميعا، شكر الله لكم. نلتقيكم على خير الثلاثاء 8:30 إن شاء الله. السلام عليكم.